Fui invitado a participar como autor en una revista cristiana, una revista que se publicaba de manera digital. Y fui invitado junto con algunos otros hermanos, algunos de ellos pastores. Y bueno, recuerdo que nos pidieron en aquella ocasión escribir acerca de un tema controversial, y pues cada uno escribió su artículo y lo enviamos. Después recibimos copia de los demás artículos. Y algo interesante que pasó fue, y era de esperarse, que estos artículos que versaban sobre el mismo tema, pues no solamente tenían diferencias en cómo habían sido escritos, no solamente tenían diferencia en la estructura y en la forma de abordar el tema, sino que también teníamos algunos puntos distintos. Comentaba en la mañana que si hubiéramos, les decía a los hermanos, si en lugar de estos escritos y el recibir el escrito de los hermanos hubiéramos hecho una mesa redonda, hubiera sido interesante la discusión allí, y hubiera sido muy, muy gratificante, pero sí había puntos distintos con respecto de ciertos detalles importantes en lo que habíamos escrito. Y cuando vemos la Biblia, hermanos, y exploramos un poquito de lo que es la historia de la Biblia, cómo llegó a nosotros, podría surgir una pregunta en nuestra mente: si podemos confiar en la veracidad, si es confiable la Biblia y los evangelios. Algo que debo decir de principio es que si estamos aquí y hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido rescatados por Él, nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero a veces podemos tener este tipo de dudas, si no con toda la Biblia, sí con unas partes de la Biblia, quizá con el Génesis, quizá con el Apocalipsis, quizás con algunas narraciones de la historia bíblica. Y los que no han venido a Cristo, pues tienen muchas más dudas, eso es seguro. De hecho, hay ataques contra la Escritura. Pero pensando en esto, hermanos, y en que hoy el tema es la Biblia, la palabra de Dios, me gustaría que hoy, saliendo de aquí, si es que no lo tienen así tan claro, no lo tenemos tan claro, déjenme corregirme, pudiéramos decir con convicción: creo que la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente para toda mi vida. Y para esto podría ayudarnos tomar la primera palabra, que es creo, y pensar en tres partes, que es lo que vamos a estudiar en este mediodía. Creo, la C de continuidad, esta coherencia temática y esta perdurabilidad de la palabra. La R de creo, realidad, la correspondencia de la palabra de Dios con las realidades pasadas, la realidad presente y la realidad futura. Y al final la letra E y O de creo, que es experimentar en obediencia. Vivir esta transformación que trae la palabra de Dios y vivir el diseño de Dios para nuestras vidas, como hombres, como mujeres, como padres, como abuelos, como solteros, como hijos, como trabajadores, como ministros, en todas las áreas. Y eso es lo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios en esta tarde. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, danos que en nuestro corazón haya esta convicción de parte tuya, Señor, con respecto de tu palabra, para vivirla. En nombre de tu Hijo. Amén. Tengan sus Biblias ahí, hermanos, listas en nuestra lectura bíblica de hace un momento, segunda de Timoteo, capítulo 3. Y en la palabra de Dios encontramos entonces esta continuidad.
Hace rato les platicaba de esta experiencia que me tocó vivir con respecto de un tema muy puntual en donde escribimos varios. Y fíjense que eran hermanos de México, todos eran mexicanos, no estábamos juntos en diferentes estados de la República. Ahora me parece recordar que había un hermano argentino, pero el caso es que prácticamente éramos solamente de México, más o menos contemporáneos, de la misma edad más o menos, y pues tenemos una cultura, si no idéntica, sí muy similar, porque algunos eran del norte del país y otros eran del centro del país. Y tuvimos esta diferencia en ciertas opiniones acerca de este tema. Pero resulta que la Biblia es realmente una colección de libros, no colección porque se haya hecho así, sino porque son varios libros, 66 libros, que fueron escritos a lo largo de más o menos 1600 años por hombres de diferentes oficios. Había coperos, había reyes, había pastores, había de muchos oficios. Y fueron escritos, fue escrita la Biblia en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego, y en 3 distintos continentes, en Asia, África y Europa, era donde habitaban estos autores humanos. Y abarca una variedad de temas muy amplia, muy amplia. Hay principios que abarcan prácticamente cualquier tema en la vida, pero hay temas puntuales que son tocados y se habla de ellos aquí en la Biblia. Y no solo eso, sino que a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay temas que se van tocando y hay una coherencia entre todos ellos. No hay confusiones, no hay discrepancias, y esta continuidad la vemos en la Biblia. Y hay mucho de geografía también que podemos ver en la Biblia. Y a lo largo de los años también se ha dudado de lugares geográficos que se mencionan en la Biblia, de nombres, es decir, de personajes, de eventos. Pero ya vamos a ver más adelante que la palabra de Dios, ya lo había dicho anteriormente, tiene correspondencia con la realidad. Y a pesar de la diversidad de temas, a pesar de la diversidad de autores, de la diversidad de estilos y de estructuras en cuanto a la escritura, de la diversidad de épocas, incluso de culturas en las que estaban inmersos estos autores humanos de la Biblia, vemos esta cohesión, esta congruencia. Además de los temas, en lo que es la narración de la historia que Dios ha ido escribiendo desde la creación hasta el final de los tiempos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque entonces nosotros que ya creemos en Dios y que creemos en la palabra de Dios, podemos regocijarnos y podemos tener esta seguridad de que Dios le ha dado continuidad a su palabra. También vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, esta continuidad en la comunicación de Dios con el hombre. Dios creó al hombre y de las primeras cosas que vemos que hace Dios es dirigirse a él y hablar con él y darle instrucciones. Pero hay una comunicación con él y el hombre habla. Bueno, hoy hablamos porque Adán y Eva hablaban. Dios así quiso que fuéramos. Él nos diseñó así para la comunicación, para la relación, en primer lugar con él. Y Dios habló directamente con el hombre y habló también en visiones y sueños. Cuando leemos en la palabra de Dios, allá en Números, vemos cómo Dios dice que va a hablar por visiones y sueños. No hoy, pero sí en ese momento. Y después hablaba a través de la boca de otros hombres, de los profetas. Jeremías lo dice, Dios le dice, he puesto estas palabras en tu boca para que tú hables. Eso lo vemos en Jeremías, en el primer capítulo, después lo leen en sus casas, los primeros versículos es lo que dice. Y entonces Dios tiene esta comunicación constante con el hombre, está hablando constantemente. Y finalmente,
llega a la palabra escrita. Y Dios permite, el Espíritu Santo inspira, y la palabra es escrita. Y entonces tenemos esta palabra escrita que Dios da para que en la posteridad podamos estar hoy y hasta el final de los tiempos, poder leer lo que Dios dice, lo que Dios quiere que sepamos. Ya nos ha mostrado quién es Él a través de la naturaleza. Creó el cielo, la tierra, el universo. Salmo 19, ahí lo podemos leer. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Podemos ver ahí que es un Dios maravilloso, un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios sabio, un Dios bueno que nos da la tierra, nos da la lluvia, nos da todo lo que tenemos aquí. Pero no podemos conocerlo a profundidad como Él quiere que lo conozcamos, ni podemos saber de la salvación en Cristo si no está su palabra escrita, la Biblia. Y Él continúa hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando leemos allá en Hebreos, no lo busquen, Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí leemos: Dios ha hablado, habiendo hablado en otro tiempo, y está hablando desde la perspectiva del escritor de Hebreos, está hablando en otro tiempo, el pasado. Dios habló por los profetas. Y dice, en los postreros días nos ha hablado, y está hablando de su época, a unos años de que el Señor Jesús anduvo caminando aquí en la tierra. Entonces, Él tiene muy fresca esta enseñanza de parte de los apóstoles y las cartas que están circulando, y dice que es a través del Hijo de quien nos ha hablado y nos sigue hablando. Ahora, el Señor Jesús, allá en Lucas 24, Él habla de la ley, los profetas y los salmos, y dice: todas las escrituras hablan acerca de mí. Y menciona todos estos escritos que conocemos como el Antiguo Testamento, nosotros hoy en nuestro día, como la Escritura. Está avalando todos esos escritos como la palabra de Dios. Y después vemos también más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Pedro está hablando acerca de algunos escritos difíciles de Pablo, y él dice que algunos tuercen estos escritos como también las otras escrituras. Y está diciendo, lo que escribe el hermano Pablo, lo que está aquí, es palabra de Dios, es parte de las escrituras. Y también Pablo, escribiéndole a Timoteo, allá en el capítulo 5, en la primera carta, menciona una cita de Lucas y una cita del Antiguo Testamento, dice las escrituras. Entonces, tenemos este aval de parte del Señor Jesús. Algo que también dijo el Señor Jesús allá en Juan 16 fue que a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir y que Él iba a enseñarles aquello que Él acababa de decirles. Tengo muchas cosas por enseñarles, pero no puedo enseñárselas ahora. Y dijo, cuando venga el Espíritu Santo los va a conducir a toda verdad y entonces Él les va a enseñar de lo que yo le doy. Son palabras del Señor Jesús, lo que tenemos aquí. Son enseñanzas de parte de Dios, la palabra de Dios, lo que tenemos aquí en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos ahí, tienen ustedes su Biblia abierta en 2 Timoteo 3. Vean ahí el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La misma palabra de Dios nos señala, nos apunta, nos permite ver que toda la Escritura, dice, toda la Escritura es inspirada. Y no es esto de que haya inspirado como si fuera en la música, los que son músicos pues entenderán mejor esto, como una musa que inspira a un compositor
a componer algo, o a escribir un poema, o a escribir algo. No es ese tipo de inspiración. Lo que significa esta palabra es exhalar. Esto es, sale de la misma boca de Dios. No es una idea de los autores humanos, sino es lo que Dios preparó en sus vidas, lo que el Espíritu Santo los impulsó, los movió, los influyó para que entendieran y para que pudieran escribir. Y entendemos que esta inspiración no es un dictado, no es un tipo de posesión en donde entraron en un trance y escribieron de manera automática, sino que es esta preparación en la vida, este mensaje que el Espíritu Santo entrega a estos hermanos que escribieron la palabra y entonces plasman no solamente el discurso de Dios, no solamente los principios generales divinos, sino las palabras de Dios, el mensaje, el discurso, los conceptos, las palabras de Dios. Y esto es lo que tenemos que creer. Y vemos, hermanos, que, si Dios inspiró este libro, su palabra, no fue para que existiera 10 años y después viniera alguien a quemarla, a destruirla o a olvidarla, como muchos hacemos cuando dejamos una Biblia olvidada y no la leemos en toda la semana. Dios también la preservó de manera sobrenatural a lo largo de la historia. En primer lugar, lo hizo a través de esta tradición de aquellos que hacían las copias, de los copistas o de los soferim o escribas, que tenían un proceso muy específico en donde hacían estas copias de los manuscritos, contando las letras, viendo cuál era la letra central, la que tenía que caer en medio de todo el escrito, contando entonces las letras para ver si todas coincidían, si una de las letras eran 1000 ocurrencias, tenía que haber en la copia las mismas 1000 ocurrencias de esta misma letra. Era un proceso así, si no coincidía algo, una sola cosa, entonces destruían estas copias que habían hecho porque no servían, tenían que ser fidedignas. Más adelante, después, pues aparecen los masoretas que siguen haciendo copias, pero tenemos este proceso y sin embargo Dios también cuida su palabra, la protege y hace que continúe en el tiempo. Esta perdurabilidad es también a través de la oposición y a pesar de las persecuciones. La oposición a la palabra de Dios la vemos allá en Hechos 5, desde antes, pero ahí vemos una oposición muy clara en donde le dicen a Pedro y a Juan, no hables de Jesús, no enseñes. Pero recordemos una cosa muy importante, ellos enseñaban con base en el Antiguo Testamento. No tenían como nosotros el Nuevo Testamento. Así que al momento de recibir esta prohibición, no era solamente no menciones la palabra Jesús, era no hables de las Escrituras apuntando a este Cristo, a este Jesús del que tú estás hablando. Y ahí era una oposición verbal, pero más adelante en la historia podemos ver en el año 303 a Diocleciano, un emperador en Roma, que proclamó un edicto donde mandaba quemar todos los volúmenes para terminar con el cristianismo. Y solo 25 años después, Constantino emite un edicto distinto en donde manda, usando el erario público, manda copiar 50 copias de la Biblia. Fue una vuelta total en cuanto a la idea que tenían ahí en Roma y Dios fue cuidando su palabra, haciéndola perdurar. Pero no solamente vemos en la historia, sino vemos que esto es congruente con lo que decía el Señor Jesús allá en Mateo 24:35 o Marcos 13:31 o Lucas 21:33, cuando el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Y al decir esto, él estaba diciendo, todo esto que van a ver en la historia, las persecuciones, los intentos por acabar con la palabra, no van a fructificar, porque mis palabras van a perdurar para siempre. Si Dios entonces declaró que su palabra perdura y es eterna, entonces Él la iba a preservar también. No solo la inspiró, sino que también la preservó. Y por eso vemos esta continuidad en la historia, no solamente en lo temático, sino en la historia de la palabra de Dios. La segunda cosa, la letra R de realidad, vemos, hermanos, que es una realidad que podemos constatar en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, en 1933, en un lugar llamado Tel Dan, al norte de Israel, se encontró una piedra con una inscripción. Antes de este momento, bueno, déjenme decirles, la inscripción decía Casa de David. Antes de este momento se había atacado constantemente la existencia del rey David. Se decía que era un mito que los judíos habían inventado y que los cristianos habían perpetuado, porque era conveniente tener a un héroe bíblico de esa magnitud y poder decir que había un Dios que lo había librado y que lo había llevado al trono y que lo había bendecido y que había tenido todos estos logros en su reinado, pues porque tenía ese Dios. Pero entonces, si no existía David, ese Dios también estaba en duda. Y sin embargo, se encuentra esto y la arqueología da cuenta de este hallazgo y de este nombre que está inscrito. Y así ha sido con algunos descubrimientos de Sir William Ramsay y sus sucesores allá en Asia Menor, que permiten ver que los escritos que han sido más atacados, el Pentateuco, Esdras, Nehemías y Lucas, tienen una congruencia, una correspondencia con la realidad física en este mundo. Que la narración bíblica entonces coincide con la realidad que podemos ver y palpar. La narración de estas historias está allí plasmada en la arqueología. Y hay una sociedad de arqueología bíblica que constantemente está publicando hallazgos arqueológicos y está haciendo el nexo de estos hallazgos con la historia bíblica. Y es muy interesante, tienen ya muchísimos años publicando y es muy, muy interesante ver cómo cada vez hay más hallazgos. De hecho, incluso hay más hallazgos de porciones de manuscritos de la palabra de Dios que se siguen encontrando al paso del tiempo. Y por supuesto tenemos también esta realidad mirando las profecías bíblicas y su cumplimiento a lo largo del tiempo y en la historia. Había una ciudad que estaba cerca del mar, y esta ciudad, por ahí del año 580 a.C., Nabucodonosor llega y la ataca, pero no la puede conquistar de inmediato. Lo que hace es sitiarla y el sitio duró 13 años. Y en estos 13 años él estuvo atacando hasta que logró entrar, y cuando entró a la ciudad se dio cuenta de que no había ya casi habitantes, porque habían tomado un barco, se habían logrado escapar, tomado un barco, y a 1 kilómetro de la costa había una isla, y ahí fueron a instalarse. Y Nabucodonosor pues ya dio por buena su victoria, pero pasaron 250 años, esta ciudad prospera, construyen una ciudad fortificada, y en el año 333 a.C. llega Alejandro Magno y se da cuenta que llega a conquistar esta ciudad, que ya no están viviendo ahí en las ruinas, sino allá en la isla, y no hay barcos para que pase. Entonces lo que hace es empieza a derrumbar toda la ciudad hasta los cimientos, para poder construir una calzada de 60 metros de ancho a través del mar para llegar a la isla y conquistar. Le tomó 7 meses lograr esta conquista y derrotar esta ciudad. Esta ciudad es Tiro.
Y todo esto que sucedió, que las naciones la atacaron, que Nabucodonosor particularmente la iba a destruir, que iba a quedar lisa como una piedra y que todos los escombros iban a ser echados al mar, que no iba a quedar nada de ella y que iba a ser olvidada o no hallada, lo vemos en Ezequiel capítulo 26 y se cumple al pie de la letra la profecía. Y allá en el Salmo 22 tenemos una profecía hermosa. Es un salmo mesiánico. En los versículos, léanlo con calma en casa, pero versículo 1, versículos 7 al 8, 14 al 15, 17 al 18 y 27 al 28, vemos primero la expresión de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 da cuenta de esto. Y los versículos 7 y 8 es cuando dice que David está diciendo, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, haciendo burla de David. Pero vemos en Lucas 23, en Mateo 27 también, a partir del versículo 39 en adelante, cómo los religiosos, los soldados y el pueblo se estaban burlando del Señor Jesús y meneaban la cabeza también. Versículos 14 y 15 dice que sus huesos se descoyuntaron y que su corazón fue como cera. Y cuando leemos en Juan 19, entendemos que Jesús estaba pasando por un momento tan crítico. La crucifixión es prácticamente la peor muerte que se puede tener. Él dice, tengo sed, por un lado, y por otro lado, cuando él muere, inclina la cabeza, muere, uno de los soldados, para corroborar que había muerto, le clava una lanza en el costado y sale sangre y agua. Y según los estudiosos, esto corresponde perfectamente al Salmo 22, versículos 14 y 15, porque cuando una persona es crucificada, los huesos se descoyuntan y viene una sed impresionante, pero además el corazón, cuando salió sangre y agua, es porque había tenido un sangrado muy importante, como si su corazón hubiera estallado. Versículo 17 y 18 dice que todos me miran y me observan y repartieron entre sí mis vestidos. También en Juan 19 vemos cómo se reparten los vestidos del Señor Jesús. Y por último, en los versículos 27 y 28, el salmista dice, y vendrán de todas las naciones van a adorar a Dios. Y hoy tú y yo estamos aquí porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna, por gracia de Dios, y nosotros podemos recibirle por fe. Nos salva, nos transforma, y somos de estos que están aquí incluidos en esta profecía. De todas las naciones vendrán a adorar a Jehová. La realidad presente es la condición de nuestro corazón. Leemos, hermanos, tienen en sus lecturas, habíamos leído Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ni un solo libro, ninguna persona que pueda discernir lo que hay en tu corazón hoy, en este día, sino la palabra de Dios. Aquí lo dice en su palabra y lo vemos reflejado en nuestras vidas. Y hay otros pasajes que hablan del corazón, del que el corazón es engañoso. Dios ve nuestros corazones, Dios conoce todas las cosas. Pero le decía el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que la realidad de nuestro corazón la podemos ver reflejada en la palabra de Dios.
y no podemos negarlo. Podemos decirle a nuestro vecino, no, yo estoy muy bien, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de qué estamos fallando, de qué es lo que no estamos haciendo correctamente, de cómo estamos ofendiendo a Dios. Pero también la palabra de Dios nos muestra la realidad clara de la humanidad, completamente. Y esto desde el principio lo mostró. Recuerdan que decía que veía que todos los hombres, su inclinación era solamente de hacer el mal, desde Génesis. Bueno, y después en Romanos 1, lean todo el capítulo, pero ahí se nos dice también cómo la humanidad ha ido cayendo en una espiral descendente, cada vez sumergiéndose más en el pecado, hasta tener una mente entenebrecida, de tal manera que no puede entender, discernir lo que es correcto, en donde ya se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y en donde ya se puede decir que tú ni siquiera puedes ser hombre o mujer, sino que puedes ser lo que sea que tú sientas que eres. Y tantas cosas que hoy estamos viendo y están ahí en Romanos 1, cuando Pablo le escribía a los romanos. La condición de la humanidad, la condición de nuestro corazón, es la realidad que vemos aquí en la palabra de Dios, como si estuviéramos viendo, dice la palabra, ¿en qué? Un espejo. Y la realidad en el futuro que podemos ver en la palabra de Dios. Esto lo vamos a estudiar dentro de 2 domingos, pero solo déjenme decir esto. El futuro de los incrédulos, cuando vemos ahí en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, y en particular el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso en contraposición con el bendito futuro de los creyentes, cuando lo leemos en Apocalipsis 21 y 22, en esta nueva ciudad donde vamos a poder habitar, donde Dios va a traer este mundo nuevo, esta tierra nueva y este cielo nuevo, y dice que no habrá más noche y no hay necesidad de luz ni lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor que nos va a iluminar y el que reina por los siglos de los siglos. Y finalmente, hermanos, regresamos allá a 2 Timoteo 3. Experimentar en obediencia. Y es esto que podemos vivir una vez que hemos sido transformados. Esto es lo primero que vamos a experimentar, la transformación que hace el Espíritu Santo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Nacemos de nuevo. Dice Tito, capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y esta es la primera cosa que experimentamos. Somos, como dice el versículo 2 Corintios 5, 17, nuevas criaturas, tenemos vida nueva. En Romanos 6 dice que debemos andar en novedad de vida, en vida nueva, porque es la que nos ha dado Dios, nos ha dado nuevos anhelos, nuevos deseos. Y esto es lo primero que experimentamos, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Seguimos hablando de la palabra de Dios, seguimos hablando del Evangelio, y entonces podemos creer en el Cristo que nos es predicado a través del Evangelio. 2 Timoteo 3, 11 cosas. Como resumen y para ir terminando, versículo 14 al 17. Ténganlo ahí listo, sigan con la vista, no los voy a leer, pero vamos a irlos mencionando. Versículo 15, las primeras 4 cosas. Primero, la palabra de Dios se puede conocer desde la niñez. Y de hecho, se debe conocer desde la niñez. Si tú eres cristiano y tienes hijos en tu casa, sobrinos, nietos, es tu responsabilidad, de acuerdo con Salmo 78, de Deuteronomio 6 y Efesios 6, es tu responsabilidad guiarlos hacia el Señor, guiarlos conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió para salvación de sus almas, pero que conozcan a Dios. La palabra,
desde la niñez. Segundo, es sagrada y entonces es de beneficio espiritual para aquellos que la leen, la estudian y la quieren vivir y la quieren obedecer. Después, nos hace sabios. La tercera y cuarta cosa, sabios para la vida, pero sabios en primer lugar, como ya lo mencioné, para entender cómo es la salvación en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por medio de la fe, y eso es un regalo de Dios. Nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Versículo 16, de la quinta a la novena cosa que vemos aquí. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Ya lo dije antes. Son el mensaje de Dios que contiene las palabras de Dios. Son inspiradas. En sexto lugar, útiles para enseñar. Séptimo, redarguir. Octavo, corregir. Y noveno, instruir. Dios provee aquí todo un abanico completo de lo que necesitamos. Nos enseña cómo debemos pensar correctamente. La palabra pone los pensamientos de Dios en nuestra mente, de tal manera que sepamos cómo debemos vivir, cómo debemos decidir, cómo debemos actuar. Pero si no entendemos y cometemos pecados y fallamos a Dios, lo ofendemos, entonces también nos redarguyen, nos confrontan, nos convencen, refutan nuestros errores y como cristianos nos indican qué pasos estamos dando de manera equivocada, en dirección equivocada. Y entonces, dice en octavo lugar, nos corrigen. Corrigen nuestros pasos, corrigen nuestro actuar, nuestras decisiones, corrigen lo que estamos pensando de manera incorrecta, cómo estamos viviendo. Y finalmente, el noveno es que nos capacita, nos instruye. Dice que nos instruyen en justicia. La Biblia nos enseña la verdad, nos confronta con nuestro pecado y error, nos corrige, nos renueva, nos restaura y finalmente nos lleva a la madurez hacia parecernos más a Cristo. Versículo 17, en décimo lugar, dice que nos hacen perfectos, en el sentido de hacernos completos, de capacitarnos completamente. Si nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen, nos instruyen para vivir correctamente, entonces nos está capacitando para poder, dice aquí, estar preparados para toda buena obra. Todo lo bueno, el cristiano debería ser capaz de hacerlo. Y al hacerlo, debería hacerlo en Cristo y para la gloria de Cristo. Pero tú persiste, y nos dice hoy, o resuena en nuestros oídos estas palabras de Pablo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido. Las Escrituras, la palabra de Dios, es lo que nos guía. Podemos ver entonces, creo en esta palabra y puedo ver esta coherencia a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia. Y puedo ver también cómo ha sido preservada de manera milagrosa, sobrenatural por el Señor. Y puedo ver cómo corresponde con la realidad, mi realidad personal, la realidad de lo que estamos viviendo en el mundo y la realidad también futura, lo que viene para nosotros. Si hemos creído, pero también si no hemos creído, el lago de fuego. Y podemos experimentar este cambio de vida, esta vida nueva, esta transformación que Dios hace en nosotros y obedecer, porque somos capacitados para toda buena obra. Así que podemos experimentar la palabra de Dios no solamente al leerla, sino al vivirla y vivir en el diseño que Dios tiene para nuestras vidas como hijos suyos. ¿Qué haremos con la palabra de Dios? En primer lugar, tengamos esta convicción.
Creo que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, preservada y suficiente para todo lo necesario en mi vida, comenzando por la salvación. Llevémoslo a otros. Si alguien aquí no ha puesto su fe en Cristo, hoy es el día. Hoy tienes que hablar con Él directamente y decirle: estoy arrepentido, entiendo que no he vivido la vida que tú has previsto para mí, te he desobedecido, he pecado y necesito ser perdonado. Creo en Jesús, que vino al mundo, murió por mí, habiendo vivido una vida perfecta, y resucitó al tercer día, y que entonces Él puede perdonarme, lavar mis pecados y darme vida eterna. Si tú lo dices, si tú oras y se lo dices a Dios, Él te perdona y te salva. Y la evidencia será que vivirás experimentando en obediencia esta hermosa palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra, que esté en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en cada decisión, en cada acción y aún en cada reacción. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.